Venga. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotras en esta cuarta feria de la fruta Valle del Manubles, que este año ya sabéis que es online, pero por ser online no es variada, no es interesante y no abordamos temas en profundidad. Temas interesantes, temas en este caso más técnicos, de la mano de Azucena Gracia del CIT Aragón, que nos va a presentar los resultados de un experimento, de una investigación que hicieron en el año 2019, si no me equivoco, en la que hicieron una evaluación de la aceptación del consumidor y potencial del mercado de las manzanas producidas en el Valle del Manubles. Ella nos va a contar en qué consistió esta investigación y va a presentar por primera vez los resultados de cómo los consumidores valoran y aprecian la fruta que se produce en el Valle del Manubles, especialmente la manzana. Pues sin más dilación os dejo con Azucena Gracia de la Unidad de Economía Agroalimentaria y de Recursos Naturales del CIT Aragón. Muchas gracias, Azucena, y adelante. Vale, gracias a ti. Bueno, pues para empezar, muchas gracias por haberme invitado a las jornadas. Como ha comentado Edurne, ya llevamos tiempo trabajando en un proyecto. Entonces, bueno, yo os voy a leer un poco, en primer lugar, el título del trabajo. El título es La evaluación de la aceptación del consumidor y potencial de mercado de las manzanas producidas en el Valle del Manubles. Voy a hacer una pequeña introducción para situar el contexto de este trabajo. Este estudio se ha llevado a cabo dentro del proyecto de cooperación Fruta del Valle del Manubles, Calidad y Tradición, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Aragón del 2014-2020. Se ha realizado, como ha dicho Edurne, en la Unidad de Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales. Bajo mi supervisión, yo soy Azucena Gracia, con la ayuda de Belinda López y de Gabriela Ceballos, y con la colaboración de una compañera nuestra que estuvo ayer también en la feria, de la Unidad de Hortofruticultura, Celia Cantín, y por supuesto por SAT en Manubles, que nos suministró toda la fruta. Bien, también un poco por poner en contexto, porque como luego esto lo graban y lo va a ver gente diversa, bueno, pues voy a hablar un poco del Valle del Manubles, solamente unas pequeñas cifras. El Valle de Manubles se encuentra en la comarca de Calatayud y comprende los municipios de Moros, Ateca, Villalonga, Torrejón de la Cañada, Vijuesque, Verdejo y Torrelapaja. Esta zona se caracteriza porque es una zona montañosa, está situada alrededor de los 700 o 1000 metros de altura, tiene una densidad de población baja y es eminentemente rural. Aquí en esta pequeña tabla aparece un poco cuál es la densidad de población de cada uno de los municipios. Bueno, como se ve, la densidad de población es muy baja. Es un poco para hacerse idea de qué zona estamos hablando. ¿Por qué la densidad es tan baja? Bueno, hubo una progresiva pérdida de población y que llevó a la disminución de la producción del valle, sobre todo de la producción frutícola, en la cual ellos eran muy importantes. Se produjo un abandono de la superficie destinada a frutal muy grande y una progresiva introducción de variedades comerciales. Esta introducción de variedades comerciales hizo que hubiese una pérdida de la diferenciación de sus frutas. Eran unas frutas basadas en una calidad organoléptica que venía de las variedades tradicionales que ellos estaban cultivando y también de que su producción está a cierta altura, lo que da un mejor sabor, una mejor textura. Entonces, esto un poco también se fue perdiendo. Entonces, frente a esta situación, las personas que todavía quedan en el valle vieron la necesidad de revertir este proceso. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de poner en valor la fruta del Valle del Manubles como una fruta de media montaña con unas propiedades organolépticas superiores y reconocidas por los consumidores locales. Y este es precisamente el objetivo del proyecto de cooperación en el que se marca nuestro estudio. Este proyecto tenía como dos objetivos generales, que uno era la recuperación de las variedades autóctonas y la puesta en valor de estos productos tradicionales del Valle del Manubles, y un segundo gran objetivo, que era la revalorización y mejora de la comercialización de las variedades comerciales producidas en el Valle del Manuble, utilizando alguna política de diferenciación. Dentro de este segundo objetivo es donde se enmarca nuestro estudio, el estudio que se presenta hoy. ¿Cuál es el objetivo en concreto de nuestro estudio dentro de este segundo gran objetivo del proyecto?
es estudiar la aceptación de 2 variedades de manzana producidas en el Valle del Manubles por los consumidores de Zaragoza. En concreto, teníamos como 2 subobjetivos. Uno era estudiar las preferencias hedónicas de las manzanas del Manuble en comparación con otras manzanas que han sido producidas en zonas de menor altitud, que es lo que vamos a llamar manzanas de llanura o de zonas llanas. En realidad, los aspectos que se valoraban de las manzanas era una valoración visual, la firmeza, la jugosidad, la harinosidad, el dulzor y al final una valoración global. Y otro de los objetivos era averiguar las preferencias declaradas y estimar la disposición a pagar por 2 variedades de manzana, Golden y Reineta, que habían sido producidas o bien en el Manubles o bien en una zona llana. ¿Cuáles fueron los productos seleccionados? Bueno, pues los productos seleccionados fueron las variedades Golden y Reineta. La variedad Golden fue seleccionada porque es la variedad comercial que más se produce en el valle. Además que la manzana Golden es una de las manzanas que más se consumen. Luego lo vamos a ver. Y la Reineta porque es precisamente la variedad autóctona, la variedad de la zona tradicional del Manubles. Entonces, por eso se seleccionó la Golden, por ser la variedad comercial con mayor producción, y la Reineta porque es la variedad tradicional de la zona. Y luego también se compararon estas manzanas con unas manzanas Golden, pero producidas en los alrededores de Zaragoza, con una Reineta también producida en la provincia de Zaragoza, en zonas más llanas. Aquí, bueno, he puesto en verde 1, 3, 2 y 4, no es porque me haya equivocado, es porque luego yo voy a hablar de manzana 1, manzana 2, entonces un poco para identificar que la Golden de Manubles es la manzana que yo le he asignado el número 1, la Reineta es la que se le había asignado el número 3, Golden de llanura es la 2 y Reineta de llanura es la 4. De todas maneras, yo más adelante yo voy a ir distinguiendo cuándo es cada manzana, pero quería que quedase aquí claro, sobre todo para las personas que a lo mejor miren la presentación en papel, que también va a estar disponible, pues bueno, para que ya vean desde un principio cuáles son las manzanas. Bien, para conseguir este objetivo, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, para conseguir información sobre el consumidor, lo que hicimos fue como uno de los objetivos era analizar las preferencias hedónicas. Claro, las preferencias hedónicas, los individuos tienen que ver, o sea, los participantes tienen que ver las manzanas y en este caso las tienen que probar. Entonces, lo que hicimos es un experimento en el cual reclutábamos una serie de personas que venían a unas sesiones de trabajo que luego os voy a comentar qué hacíamos en cada una de ellas. Se llevó a cabo en Zaragoza, fundamentalmente en Zaragoza ciudad, pero también se hicieron en los alrededores, en el otoño del 2019. Nuestra población objetivo eran las personas que vivían en Zaragoza mayores de 18 años y que eran las encargadas de comprar los alimentos en el hogar, un poco para que tuviesen un conocimiento sobre el producto. Los participantes en el experimento fueron reclutados por UAGA y también a través de asociaciones de consumidores e instituciones públicas que suelen colaborar con nosotros en nuestros estudios, que fueron reclutadas por las personas que estuvimos llevando el experimento que he nombrado anteriormente. El experimento se realizó en unas sesiones de trabajo. Ahí tenéis una foto, esa es de la sesión piloto. Todos somos personas que trabajamos en Gobierno de Aragón, por eso he podido poner las fotos sin ningún problema. Entonces, bueno, eran sesiones de trabajo donde reclutábamos entre 8 y 12 personas y tenían que realizar una serie de tareas que ya os contaré a continuación. Antes de llevar a cabo el experimento final, hicimos una sesión piloto, la hicimos el día 12 de julio, la hicimos allí en el CITA, en nuestra sala de experimentos, y hubo 10 participantes. Bueno, aquí en la foto aparece Celia Cantín, que es la persona que es experta en catas de nuestro centro. También está Gabriela Ceballos, que es la persona que dirigió en realidad todas las sesiones. Se llevaron al final, cuando ya habíamos hecho la prueba piloto y bueno, ya vimos que todo funcionaba bastante bien, pues se llevaron a cabo 20 sesiones de trabajo entre octubre y noviembre del 2019. Al final tuvimos unos 200, o sea, vinieron 201 personas, de las cuales 5
no compraban manzanas. Entonces, estas las quitamos de los análisis, por lo tanto, en todos los análisis posteriores tenemos 196 participantes. Antes de pasar a contar qué es lo que hicimos en el experimento, solamente mostrar unos pequeños datos de cuáles son las características de nuestros participantes, un poco para poner en contexto los datos luego más a posteriori. Un 60% eran mujeres, de una edad media 50 años, con la verdad que con pocos personas en el hogar, 2,7, que viene a ser más o menos la media española. Solamente alrededor de un 6% eran vegetarianos. En cuanto a los estudios, podemos observar que el 47% tenían estudios superiores y alrededor de un 26% tenían primarios o secundarios. Y un 86% de las personas llevaban viviendo en Aragón más de 20 años, ¿vale? Luego, respecto a la renta, hubo un 25% más o menos, un 26% de personas que no quisieron decir cuál era su nivel de renta, y la renta fundamentalmente está entre 1.000 y 3.500 euros. Es una renta media. Otro aspecto que querría remarcar de las características de los participantes, antes de pasar a contar el experimento, es la frecuencia con la que realiza compra en el hogar. Yo había dicho en la parte de metodología que nuestra población eran personas que vivían en Zaragoza mayores de 18 años, que eran las que compraban en el hogar. Bueno, pues claro, antes de pasar más adelante, vamos a ver si realmente esa es la muestra que nosotros hemos obtenido. Y efectivamente, se ve que ninguna persona nos indicó que no compraba aunque fuese alguna vez, que no realizaba la compra aunque fuese alguna vez. Un 3,6% dijo que rara vez, pero el resto ya algunas veces, a menudo y siempre. Por lo tanto, sí que las personas que han participado son personas que realizan con cierta frecuencia la compra de alimentos, que era nuestro objetivo. Ahora voy a pasar a contar un poco en qué consistía el experimento, sobre todo porque también es importante saberlo para luego entender los resultados. El experimento constaba de 4 partes. La primera, que eran las preferencias hedónicas, de las manzanas, la analizamos en 2 escenarios. Les hicimos probar las manzanas sin darles información y luego dándoles información tanto del origen, si habían sido producidas en el Manubles o en una zona de llanura, y si eran golden o reineta. Luego, la siguiente parte del experimento, nosotros les hacíamos elegir, o sea, para analizar las preferencias declaradas, en realidad lo que le hacíamos era elegir diferentes manzanas con diferentes características. Estas características eran la variedad, que podía ser golden o reineta, la zona de producción, manzana, Manubles o llanura, y diferentes niveles de precios, que luego veremos. Luego, en tercer lugar, se hicieron algunas preguntas sobre la intención de compra y disposición a pagar por manzanas ecológicas, para ver un poco si el mercado de manzanas ecológicas, qué perspectivas de futuro tiene, y luego, bueno, lo vamos a ver. Y al final se le hicieron una serie de preguntas sobre sus hábitos de compra-consumo, de frutas frescas y manzanas, y también sobre sus características sociodemográficas que ya hemos mencionado anteriormente. Bien, aquí, bueno, en las primeras voy a ir más despacio para explicarla, luego iré más deprisa porque al final se repite todo. En las preferencias hedónicas, en primer lugar, lo que pone aquí que es un escenario sin información, lo que se hizo es darles las manzanas, allí en esta parte aparecen las manzanas y se les etiquetaba solamente con una referencia, o manzana 1 o manzana 2. Entonces, sin tener ninguna información sobre la manzana 1 y manzana 2 son las manzanas golden, la 1 del Manubles y la 2 de llanura. Entonces, se les mostraban las manzanas enteras y sin pelar, las dos, en dos boles o 2 cajas de fruta diferentes, y se les pedía que cuánto les gustaba visualmente cada una de ellas en una escala hedónica de 1 a 9, donde 1 es me disgusta muchísimo y 9 me gusta muchísimo. A continuación, se les daba las mismas manzanas, la manzana 1 y la manzana 2, se les daba cortadas en gajos y la tenían que probar, ya veis ahí en la parte inferior, imagino que lo estáis viendo, una persona como está probando una de las manzanas, y se les decía que valorasen la firmeza, la jugosidad, la harinosidad y el dulzor en una escala de nada, poca, regular, moderada y mucha. Esto era la valoración visual. Estos eran los 4 atributos
que se les hacía valorar. Y finalmente, una vez que ya las habían visto, las habían probado, se les pedía que nos indicasen cuál era su valoración global de las manzanas, también en una escala hedónica de 1 a 9. Bien, a continuación se les dejaba, bueno, tenían entre manzana y manzana tenían que beber, también si querían para quitarse el sabor podían comer una pequeña tostadita que les ofrecíamos. Entonces, una vez que habían acabado la manzana 1, se les dejaba un pequeño momento para descansar y se les mostraba la manzana 3 y la manzana 4. También sin información. La manzana 3 es la reineta de Manubles y la manzana 4 es la reineta de llanura. Entonces, bueno, aquí ya lo he resumido, simplemente se mostraban las dos manzanas primero enteras y se les pedía la valoración visual, luego se les daba a probar y se les pedía que valorasen los 4 atributos y una valoración global. Y ya pasábamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la misma que las anteriores, pero aquí ya lo que hacíamos era que tenían que volver otra vez a darnos las mismas valoraciones, pero una vez que nosotros les habíamos dado una información sobre el Manubles. Entonces se les daba por escrito en una hoja de un color distinto y se les leía también en voz alta una información sobre el Valle del Manubles, la información que aparece aquí en pantalla. ¿Vale? Se le decía qué municipios comprendía el Valle del Manubles y se les decía que la calidad del agua y la altitud hacen de este valle un importante productor de fruta, para que sepan un poco, que el cultivo en estas zonas más altas favorece la producción de manzanas de calidad y que la fruta que se produce en zonas de llanura con elevadas temperaturas y baja humedad puede que a veces tengan algunos problemas de calidad, coloración y textura de las manzanas. Se intentó dar algo de información sobre lo que se les hacía valorar de la manera más neutra posible. Una vez que ya habían recibido esta información, entonces volvían otra vez a hacer todo el proceso anterior. Lo que pasa es que ahora ya las manzanas sí que estaban identificadas. Ahora ya cuando se les enseñaban las manzanas golden ya les ponía una etiqueta que ponía golden de Manubles y cuando se les enseñaba las manzanas de llanura ponía golden llanura. Entonces se volvió otra vez a hacer el mismo proceso que he comentado anteriormente. Primero se les pedía una valoración visual en una escala hedónica de 1 a 9. Luego se les daba las manzanas cortadas, pero como veis aquí en el plato ya aparecía qué manzana era, ya se le decía que era golden y que era del Manubles, y se les entregaban las 2 manzanas y tenían otra vez que valorar los 4 atributos de firmeza, jugosidad, alinosidad y dulzor, y finalmente se les pedía una valoración global. Y lo mismo se hacía con la reineta de Manubles y la reineta de llanura. Se les enseñaba con sus nombres, se les daba a probar y tenían que hacer las mismas 4 valoraciones. Bien, antes de pasar a contar el resto del experimento, la presentación al principio la había preparado contar todo el experimento, toda la metodología y luego todos los resultados, pero a lo mejor pensé que era un poco aburrido y entonces, bueno, pues he ido incluyendo los resultados conforme acaba de contar el experimento. Yo creo que así se puede hacer un poco más ameno. Entonces, en este gráfico tampoco vamos a parar mucho tiempo, ya veis que son líneas que suben y que bajan. El objetivo de este gráfico, luego los vamos a ver las manzanas 2 a 2. Luego voy a mostrar una serie de gráficos donde se va a ver muy bien visualmente qué es lo que está ocurriendo. Pero ahora sí, al final se les había hecho probar 4 y 4 manzanas, eran las mismas, pero eran 4 manzanas que no tenían información y 4 manzanas que sí que tenían información. En este gráfico, mi objetivo era mostrar, porque era uno de los objetivos, qué variedades prefieren. Entonces, he puesto en negro todas las golden, bien cuando tenían información o cuando no tenían, y en amarillo he puesto todas las reinetas. Entonces, se puede observar que en todas la valoración de las manzanas golden es superior a las de la variedad reineta, porque la arenosidad, como es un atributo negativo, pues bueno, iría en sentido contrario. ¿Vale? Entonces, este es el mensaje que quiero dar en esta primera
en esta primera diapositiva de resultados. Luego esto lo vamos a corroborar cuando dé los resultados de las preferencias declaradas. Ahí va a salir prácticamente lo mismo. Y allí, además, vamos a ser capaces de valorar cuánto en términos monetarios les gusta más la variedad Golden. Bien, aquí lo que muestro son las manzanas, o sea, las preferencias hedónicas de todas las manzanas en el escenario sin información. Entonces, aquí tenemos la manzana 1, 2, 3 y 4. Entonces, bueno, pues se puede observar que sigue más o menos los patrones del gráfico anterior. Simplemente lo he hecho como desagregarlo en dos. Aquí es lo mismo en el escenario con información, solamente porque se viesen todas conjuntamente. Bien, lo importante es a continuación. A continuación, ¿qué información es relevante? Ya os había comentado que el objetivo era ver las preferencias hedónicas de los consumidores por las manzanas de Manobles en comparación con otras manzanas que se habían producido a menor altitud. Entonces, la manzana 1 es la Golden de Manobles y la manzana 2 es la Golden de Llanura. Entonces, en este gráfico, lo que aparece son las valoraciones que han dado los individuos de estas dos manzanas. Cuando aquí aparece un simbolito que es una manzana, quiere decir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos valores. Si podéis observar en la tabla que aparecen los valores abajo, por ejemplo, en global el valor es 6,8, 6,7, pero estadísticamente no existen diferencias significativas, por eso he puesto una manzana. Por ejemplo, el dulzor, que es 6, 6,6, ahí sí que existen diferencias significativas. Por lo tanto, aparecen en el gráfico los dos valores. ¿Vale? Esto lo explico ahora porque es la misma dinámica en el resto de gráficos. ¿Qué conclusión podemos sacar de este gráfico? Bueno, pues la primera conclusión que podemos sacar es, bueno, lo que ya he comentado, que no existe una valoración diferente, una valoración global. O sea, en primer lugar, que la firmeza la ven similar, muy similar. Sin embargo, en el resto de atributos, cuando hacen una evaluación visual o la jugosidad, la harinosidad y el dulzor, la manzana del Manobles obtiene valoraciones mejores que las manzanas de Llanura. Sin embargo, la valoración global sí que es muy parecida. ¿Vale? Entonces, esto sería la conclusión fundamental, que en ciertas características la manzana del Manobles es percibida como mejor, aunque la valoración global es la misma. ¿Qué ocurre con la reineta? La manzana 3 es la reineta de Manobles y la 4 es la reineta de Llanura. Bueno, aquí lo mismo, las manzanas significan que no existen diferencias estadísticamente significativas, por lo tanto, las dos manzanas son percibidas como muy similares en cuanto a percepción visual y a jugosidad. Sin embargo, la manzana del Manobles ha salido que es más harinosa, más dulce, pero lo importante es que tiene una valoración global superior a la manzana de Llanura. La valoración global de la reineta del Manobles es 5,6 frente a 5,2, que es la de Llanura. ¿Qué ocurre cuando, esto es cuando no sabían nada, cuando no sabían qué tipo de variedad era, ni cuando no sabían dónde habían sido producidas? Una vez que les damos información, ¿qué ocurre? Bueno, pues los gráficos son muy parecidos. ¿Qué ocurre? Aquí sí que la manzana del Manobles, una vez que le das información, esto es muy importante. ¿Por qué hicimos repetir todo el proceso, que la verdad lleva tiempo y bueno, la gente al final acaba un poco cansada? ¿Por qué lo hicimos primero sin información y luego con información? Porque para el marketing, para los economistas, es muy importante, porque tenemos que saber qué comunicar. Y si comunicar algo es relevante. Entonces, normalmente, introducir información en nuestros estudios es muy, muy importante porque luego sabemos qué es lo que tenemos que decir cuando hacemos nuestras campañas de marketing. Bien, ¿qué nos está diciendo? Una vez que le hemos introducido información, ¿qué ocurre? Que la Golden de Manobles es valorada por encima a la Golden de Llanura en todos los aspectos. Visualmente, en firmeza, en jugosidad, en harinosidad también, porque claro,
cuanto menos anillosa mejor. El dulzor es ligeramente, y la valoración global, que antes hemos visto que era la misma, voy a ir un poquito hacia atrás, aquí la valoración global era la misma, cuando estábamos comparando las mismas manzanas sin información. Cuando vamos a estas manzanas con información, también la valoración global es superior para la Golden del Manubles. Bien, ahora vamos a pasar a la reineta del Manubles. Aquí, ¿qué ocurre? Bueno, la jugosidad la valoran muy parecida, pero la reineta del Manubles es superior en la valoración visual, la valoración global es superior a la reineta del Manubles, mientras que en firmeza está por debajo, en arenosidad por encima y en dulzor también está por encima. Entonces, esto sería un poco la valoración de la reineta. Lo importante que tanto la valoración visual como la valoración global es superior, ¿vale? Bien, aquí, bueno, estos gráficos los voy a pasar a lo mejor más rápido, porque aunque para nosotros los economistas esto es bastante relevante, a lo mejor lo alarga un poco. En los siguientes gráficos lo que se pretende mostrar es, aquí aparece la información, aquí son se comparan dos manzanas golden con, o sea, las dos son golden de Manubles, o sea, estas son manzanas golden de Manubles, lo que pasa que la manzana 1 era sin información y es cuando se le da información. ¿Qué es lo que ocurre cuando se le da información? Ya os lo había mencionado un poco anteriormente. Cuando se da información, la valoración de las manzanas aumentan, suben un poco con respecto a la misma manzana cuando no se le había dado la información. Por lo tanto, sí que es muy interesante que las manzanas golden de Manubles se vendan con esa información en el mercado, porque eso aumenta la valoración de los consumidores, ¿vale? Entonces, hay que informar de alguna manera que están siendo unas manzanas producidas en esta zona y tienen unas determinadas características. Sin embargo, cuando comparamos las dos golden Dura, aquí la información prácticamente no está afectando, ¿vale? Aquí en la reineta, cuando comparamos las dos reinetas del Manubles con y sin información, no es la misma manzana, único en dos escenarios distintos, pues aquí también se observa que en el aspecto visual, firmeza y jugosidad, también las valoraciones son distintas. Y cuando se compara la reineta de llanura sin información y con información, aquí sí que no ha habido ningún tipo de cambio. O sea, que dar información no sería en este caso relevante. Bien, ahora, bueno, hemos acabado lo que es la primera parte. La primera parte voy a repetirlo, que el primer objetivo era analizar las preferencias hedónicas de las manzanas. Como hemos visto, las preferencias hedónicas es las preferencias propias de la manzana, es decir, cuánto le gusta lo que sabe, cuánto le gusta el aspecto visual. En la segunda parte, ¿cuál es nuestro objetivo? Es ver las preferencias declaradas. ¿Qué quiere decir preferencias declaradas? Es decir, qué es lo que el individuo nos está diciendo cuando le hacemos elegir como si estuviese comprando. ¿Vale? Y esto nos va a permitir calcular también la disposición al pago. Ahora os voy a contar un poco cómo se hace. Esto es una metodología que utilizamos las personas que trabajamos en los aspectos económicos. Entonces, nosotros lo que se llama experimento de elección a esta metodología, porque lo que intentamos hacer es simular un mercado. Le ponemos al participante, les creamos, ahora os lo voy a leer, les creamos un mercado en el cual les hacemos elegir varias veces y en función de las elecciones que ellos van haciendo, nosotros luego somos capaces de saber cuánto valoran cada uno de los aspectos que estamos variando en el experimento. Entonces, para poner al participante como en una situación de compra, pues se les dice, imagine que va a comprar 1 kilo de manzanas y puede elegir entre una manzana golden y una manzana reineta. Y además también les vamos a mostrar manzanas que han sido producidas en el Manubles o en zonas de llanura. Y estas manzanas también van a diferenciarse en cuanto al precio. Algunas van a costar 1,5, otras 2,5, 3,5 y 4,5.
También es muy importante que se les dice que el resto de características de las manzanas son las mismas para mantener estas características, para mantenerlas controladas. Y también se les dice que es muy importante que cuando elijan, luego vamos a ver qué es lo que eligen, analicen muy bien las diferencias y comparen. Bueno, y otra vez se les vuelve a repetir que estas manzanas solamente se diferencian en estos 3 aspectos, siendo las demás características iguales. Se les repite como 2 veces porque esto es muy importante para que el experimento funcione correctamente. Bien, como teníamos 2 variedades, tenemos 2 zonas de producción y tenemos 4 precios. Entonces, lo que se hace es hacer combinaciones de estas características. Claro, las combinaciones que saldrían son muchas y no podríamos, en una sesión de trabajo, no podríamos hacerles elegir a los participantes entre tantas elecciones. Para ello, se hace un diseño estadístico que nos permite luego calcular los valores que os voy a mostrar a continuación. Ese diseño estadístico nos dio 8 situaciones de compra. Es decir, en la parte de arriba de la pantalla aparece situación de compra 1. Pues había 8 situaciones similares. Entonces, la situación de compra 1 es comprar una manzana reineta que ha sido producida en el Manubles y que cuesta 1,5 euros. Esta es una de las alternativas que pueden elegir. O pueden elegir comprar una manzana B, que hemos llamado, que es Golden, que ha sido producida en llanura a 2,5 kilos. Y tienen 8 situaciones de compra similares. Entonces, se les dice en cada una de ellas si comprarían la primera manzana, la manzana A, si comprarían la B o no comprarían ninguna de ellas. Bien, además, ya os he comentado que para nosotros siempre es muy importante la información que se le da en cada momento y dependiendo de la información que tienen, los valores, las valoraciones que pueden hacer los individuos son distintas y esa información es muy relevante a la hora de diseñar la comercialización y el marketing de los productos. En este caso también se hicieron 2 tratamientos, se hicieron estas preguntas en 2 tratamientos, de tal manera que a las 200 personas que participaron, a la mitad de ellas se les dio el tratamiento 1 y a la otra mitad el tratamiento A y a la otra mitad el tratamiento B. En el tratamiento A, ¿qué hacíamos? Que el experimento de elección se hacía justo cuando les dábamos la información sobre el Manubles y antes de probar las manzanas con la información sobre el origen y la variedad. Entonces, cuando nosotros en el tratamiento A, que hacen el experimento antes de probar las manzanas, una vez que les decimos que son Golden y de dónde son, calculamos la disposición a pagar sin haber probado las manzanas, porque las han probado, pero como no sabían qué manzanas estaban probando, es como si no tuviesen información. En el tratamiento B, el experimento de elección se hace una vez que ya han valorado todas las manzanas, sin información y con información. Por lo tanto, ya han probado, ya saben qué dulzor, qué firmeza, qué adhesividad tienen cada una de las manzanas. Y en ese momento, una vez que tienen información sobre sus características organolácticas, en ese momento es cuando se les hace el experimento de elección. Y con estos individuos se calcula la disposición a pagar una vez que ya conocen cuáles son las características sensoriales de estas manzanas. ¿Por qué se hace esto? Bueno, se hace porque lo que se intenta es simular, otra vez, diferentes formas. En el tratamiento A lo que estamos simulando es cuando nosotros aún no hemos probado un producto, sale un producto nuevo en el mercado, nosotros vamos al supermercado, vamos a la tienda y lo compramos. ¿Qué vemos de ese producto? Vemos el producto, vemos la información que tiene ese producto, que viene dado o en su etiqueta o hay un cartel que lo promociona en la tienda, entonces, pero no los podemos probar. O sea, nosotros vamos a comprar unas manzanas o vamos a comprar una botella de aceite y no lo podemos comprar en el supermercado. Nosotros decidimos uno u otro dependiendo de lo que vemos en el envase y lo que vemos en el producto y la información que nos dan en aquel momento. Luego nos llevamos el producto a casa y lo probamos.
Una vez que ya lo hemos probado, cuando volvemos al supermercado, lo volveremos a elegir si nos ha gustado, o a lo mejor cogeremos el de al lado que tampoco hemos probado, pero que, bueno, pues si el que habíamos cogido nos ha convencido, tendremos que ir a buscar otro. Entonces, eso es lo que pretendemos simular. En el tratamiento A es la nueva compra del producto y en el tratamiento B sería un poco como la satisfacción con el producto. ¿Vale? Lo volverían a comprar. Bien. Resultados. Aquí voy a intentar explicarlo de manera sencilla. Cuando os he mostrado anteriormente que tenían que elegir 8 veces entre diferentes manzanas alternativas que se diferencian en la variedad, en la zona de producción y en el precio. Bien, con toda esta información la tenemos que, bueno, nos da una información que luego nosotros tenemos que procesar y tenemos que transformar de diferentes formas, no se utiliza directamente, y eso nos permite estimar. Bueno, yo he puesto aquí una ecuación, la tenía que poner porque luego esto va a quedar en un repositorio, y bueno, pues para la gente que lo vea, que sea gente del mundo académico, por lo menos para que sepa lo que hemos hecho. Entonces, con esa información, nosotros estimamos una función de utilidad, ¿vale? Una función de utilidad que lo que nos da son las preferencias declaradas precisamente. Entonces, bueno, una vez que hemos estimado esta ecuación con los datos anteriores, nosotros somos capaces de calcular la siguiente tabla. La siguiente tabla que nos muestra la disposición a pagar estimada media. Media quiere decir para todas las personas que han participado. Para la manzana golden y para las manzanas del Manubles. Total, cuando yo hablo aquí de columna total, es porque yo he incluido aquí a los 196 personas que finalmente participaron en el experimento y consumían manzanas. Lo he calculado también para solamente aquellas personas, como dividimos la muestra final, la dividimos en dos para el tratamiento 1 y el tratamiento B. Cuando aparece aquí tratamiento A es porque solamente están las personas que participaron en ese tratamiento, ¿vale? Los valores medios para esas personas. Y el tratamiento B son los valores medios para las personas que participaron en el tratamiento B, que era aquel en el que tenían que elegir una vez que ya habían probado las manzanas y conocían, por lo tanto, sus características organolépticas. ¿Qué nos dice esta tabla? Vamos a empezar por el total de la muestra. Nos dice que la disposición a pagar por las manzanas golden es 1,42, ¿vale? Euros kilo. Esto es que están dispuestos a pagar 1,42 euros más por una manzana golden que por una manzana reineta. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que la variedad reineta es más valorada que la variedad golden es más valorada que la variedad reineta. ¿Qué ocurre? Esto está corroborando los resultados que había obtenido anteriormente. Yo os había dicho, bueno, ahora os voy a montar unos gráficos que tienen muchas líneas y a lo mejor a primera vista no es fácil ver los valores, pero os quería transmitir allí un mensaje. Eran las líneas negras, era la golden, las líneas amarillas era la reineta, y la golden siempre era superior a la reineta, ¿vale? Tanto del Manubles como del no Manubles, tanto con información como sin información. O sea que se está corroborando. La manzana golden es preferida por los consumidores que la manzana reineta. ¿Qué ocurre con las manzanas del Manubles? Este 0,99 quiere decir que los consumidores están dispuestos a pagar €1 más, aproximadamente €1 más por kilo, por una manzana del Manubles que por una manzana de llanura. Esto también nos salía, la valoración hedónica era superior por las manzanas del Manubles, no en todos los atributos, alguna vez era inferior en alguno de ellos, pero en tendencia general era superior la manzana del Manubles que la llanura, sobre todo en golden, ¿vale? Eso es lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, una vez que entendemos ya qué significa la columna total, vamos a ver el tratamiento A. El tratamiento A, que era cuando nosotros les habíamos enseñado las manzanas, las habían visto, no sabían qué manzana era cada una, pero sí que les habíamos dado información sobre el Manubles, porque si no, no les podríamos hacer valorar esta característica. Entonces,
En aquel momento, la valoración de la manzana golden era aproximadamente la misma que para el total, y la valoración de una manzana del Manubles pues también aproximadamente está alrededor de 1, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando pasamos al tratamiento B, que ya conocen las características organolépticas de las manzanas? ¿Qué ocurre? Que todavía se confirma más, el valor es mayor, todavía se confirma más que la manzana golden es preferida. O sea, antes la valoración era 1,44, es 1,55. En el caso del Manubles, una vez que la prueban, o sea, siguen estando dispuestos a pagar por ella, o sea, la prefieren a las de llanura, pero baja ligeramente el valor que estarían dispuestos a pagar. Entonces, se han cumplido las expectativas de los individuos, pero no totalmente, ¿vale? Pero pero siguen prefiriendo las manzanas del Manubles. Bien, una vez que hemos terminado esto, vamos a pasar a los resultados de la siguiente parte del experimento, en el cual se hicieron unas preguntas muy sencillas sobre manzanas ecológicas. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez hay una tendencia mayor a poner en producción productos ecológicos, entonces era ver si esta tendencia realmente está como un poco recompensada o valorada por los consumidores. Bien, se les hicieron 3 preguntas muy sencillas. Pensad que el experimento duraba como 1 hora, si se iba un poco rápido, a veces bueno, un poco más. Entonces, tampoco podíamos incluir ya muchas preguntas para analizar este aspecto. Pero sí queríamos dar alguna pincelada sobre las manzanas ecológicas. Se les hizo 3 preguntas. ¿Compraría manzanas ecológicas en el futuro? Tal cual. Entonces, debían decir no, probablemente no lo sé, probablemente sí, sí. Que es lo que yo he llamado luego en el siguiente gráfico base. Luego se les hacía la misma pregunta, ¿compraría manzanas ecológicas en el futuro si tuviese que ir a otra tienda distinta de la habitual? Aquí lo que queríamos medir era la disponibilidad, si la disponibilidad era un factor limitante. Normalmente en todos los estudios, en toda la literatura que se ha hecho sobre productos ecológicos en general, se ha obtenido que los factores más limitantes para el consumo de productos ecológicos son la disponibilidad, porque no hay en todas las tiendas y la gente no está dispuesta a irse a otra tienda para comprar producto ecológico, quiere comprar en la misma tienda donde compra siempre, y el precio. Por lo tanto, la siguiente pregunta era, ¿compraría manzana ecológica en el futuro si fuese más cara? Un poco para ver si también en este caso la disponibilidad y el precio son factores limitantes a la compra de estos productos. Bien, en este gráfico brevemente voy a citar algunos aspectos que considero relevantes. Entonces, aquí se puede observar cómo en base era cuando se hacía la pregunta, cambiar de tiendas cuando se les decía que probablemente tuviesen que cambiar de tienda, y la siguiente que era más cara. Bueno, pues en general, en el base se observa que la mitad, más o menos, comprarían o probablemente comprarían manzanas ecológicas. Y hay un 30% de personas indecisas. Cuando tienen que irse a otra tienda, aquí ya el porcentaje disminuye y solo un 36% compraría o probablemente compraría manzanas ecológicas. Y los indecisos más o menos están también en torno a un 30%. Mientras que si son más caras, aquí lo que ocurre es que el porcentaje de los que no comprarían o probablemente no comprarían es ligeramente superior, es de un 39%, que los que sí o probablemente sí comprarían. Y aquí el número de indecisos ha disminuido. O sea, que la gente parece que lo tiene más claro. Están alrededor de un 38%, vamos a decir, entre el sí y el no. Bueno, sí, probablemente sí, no, probablemente no. ¿Vale? Esto sería un poco un resumen de este gráfico. También se les pidió una pregunta de cuánto sería el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por comprar 1 kilo de manzanas ecológicas. ¿Vale? El precio máximo que estarían dispuestos a pagar era de 2,74 euros el kilo. Debajo he puesto una cifra que yo he creído que era interesante para poner un poco en contexto este valor de 2,74. Un poco antes de llevar a cabo el experimento,
se visitaron diferentes supermercados y tiendas de la ciudad de Zaragoza y se tomaron las variedades de manzanas que había, de dónde eran producidas, el precio que eran producidas, el precio que eran vendidas. Obtuvimos información. Entonces, esa información yo cuando tenía que preparar la presentación fui a buscar por curiosidad y en esta recopilación de información vimos que había unas manzanas Goldes ecológicas que eran vendidas en un supermercado de Zaragoza y el precio de estas manzanas, justo antes de hacer el experimento, era de 4,79 euros kilo. Por lo tanto, 2,74, bueno, es un precio que está bastante por debajo del precio que la manzana estaba en el mercado en aquel momento. Entonces, bueno, simplemente es por dejar esta cifra aquí. Bien, también se les preguntó también sobre manzanas ecológicas las actitudes hacia estas manzanas. Se les dijo que valorase, que indicasen su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de 1, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, una serie de actitudes de las personas. Entonces, creo que comprar manzanas ecológicas es bueno, sería una experiencia agradable, mi familia y mis amigos compran, aquellas personas que son importantes consideran que yo debería comprar manzanas ecológicas, y 2 preguntas sobre dificultad percibida. Entonces, bueno, la verdad es que tampoco dicen mucho los valores porque, bueno, muchos de ellos están en torno al 3, que sería el nivel medio, pero por destacar alguna cifra, decir que, bueno, que la puntuación más alta es el 3,9, comprar manzanas ecológicas depende de mí, una cosa que, bueno, es positiva porque quiere decir que no tienes ninguna condicionante externo que te lo impida. Y también con 3,7, que estaría un poco por encima de lo que sería la media, que es 3, creo que comprar manzanas ecológicas es bueno. Entonces, no se han obtenido valores extremos que hubiese sido lo ideal para poder dar mayores conclusiones. Bien, y finalmente, es más, por poner un poco en contexto los datos, antes ya os he mostrado cuáles eran las características sociodemográficas de los participantes, también sabíamos que casi todos habían comprado de manera o habitual o frecuente, pero también para poner un poco en contexto qué tipo de consumidores de fruta y de manzanas habían participado en el experimento. Esto siempre es interesante un poco por poner en contexto las cifras. Entonces, se les preguntó cuál era su consumo de frutas, y entonces el consumo aproximado de frutas frescas en el hogar ascendía a 2,6 piezas. Luego, ¿en qué formato compran la fruta fresca? Fundamentalmente la compran a granel. Un 97% indican que a granel y casi un 89% indican que nunca las compran envasadas. ¿Vale? Entonces, bueno. También se les preguntó que dónde suelen comprar las frutas frescas. Aquí vemos que normalmente se compran en verdulerías y fruterías, o bien en los mercados de barrio, o bien las verdulerías y fruterías que hay a pie de calle, o en los supermercados. ¿Vale? Entonces, estos son los lugares donde se compra la fruta preferentemente. Aquí también remarcar que un 10% de la muestra lo había comprado en la muestra de productores ecológicos. ¿Vale? Luego, ¿en qué supermercados compran? Bueno, hay un 23% de personas que dicen que nunca las compran en supermercados ni hipermercados, que sería la tercera empezando por arriba, y luego la compran fundamentalmente en Mercadona, y luego también las compran en Simple al Campo o Día Plaza. Como se han fusionado, bueno, pues pusimos las 2 opciones porque a lo largo de la ciudad hay unas u otras, pero en realidad es el mismo negocio. ¿Vale? Entonces, bueno, un porcentaje muy alto compra en Mercadona. ¿Qué ocurre? Que Mercadona no tiene producto local. Entonces, bueno, esto es una característica de nuestra muestra y es lo que es, pero yo creo que es un resultado importante a la hora de poner en contexto el resto de resultados que os he estado comentando anteriormente. Ya sobre manzanas, ¿con qué frecuencia come manzana? Bueno, yo he remarcado ahí en verde una vez al día. ¿Por qué? Porque, bueno, existe la recomendación y también existe el dicho popular de que una manzana al día es lo recomendado como mínimo. Entonces, solo un 17,6% come una manzana al día.
se ve que el mayor porcentaje de personas son las que comen de 2 a 4 veces a la semana y también, también hay un porcentaje importante de casi de un 19% que solamente comen 1 o 3 veces al mes, o sea, que no comen ni siquiera una vez a la semana, ¿vale? Entonces, está el dicho de una manzana al día, ¿no? Bien, luego ya para terminar, ¿qué variedades de manzanas consumen? Entonces, bueno, la manzana que más se consume es la manzana golden, ¿vale? Es casi un 69% consume manzana golden, frente a un 44% que consume Fuji, y luego, bueno, hay otras manzanas más minoritarias. También había un apartado de otros, y en el apartado de otros nombraron muy pocas. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que quería presentar hoy. Os he puesto aquí una foto de un pueblo de allí, del Valle del Manubles, para terminar mi presentación. Entonces, muchas gracias y deciros que, bueno, esta presentación me imagino que, bueno, grabada va a estar disponible en YouTube y la presentación también va a estar disponible por lo menos en el repositorio del CITA, y no sé si también tienen algún repositorio, si en el Manubles también lo van a poner en algún otro lugar, pero si la queréis ver no en vídeo, para verla en cualquier momento, en el repositorio del CITA estará en pocos días disponible. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Azucena. Ha sido muy interesante y para mí ha sido muy interesante, lo primero, conocer cuál es la metodología a seguir en este tipo de experimentos, de investigaciones, porque no lo conocía. Me ha parecido muy interesante los parámetros que analizáis y cuál es la metodología, ¿no?, del experimento para poder sacar esos resultados. Y, por otro lado, también los resultados obtenidos, ¿no? Me ha parecido muy interesante cómo condicionan nuestras opciones, nuestra percepción de lo que estamos consumiendo cuando tenemos información sobre ese producto, ¿no? Cuando sabemos de dónde viene y las características que tiene y el impacto que puede tener. Eso es esencial a la hora de enfocar una campaña de marketing, ¿no? Y a la hora de conseguir vender los productos. Luego también se me ha olvidado decir que, aparte del estudio este que hicimos, como colaboramos con Celia Cantín de la Unidad de Hortofruticultura, estas manzanas también han sido catadas por experto. Entonces tenemos esa información, que yo aquí no la he puesto, bueno, pues porque hemos venido después del verano, hemos tenido varias cosas allí, bueno, y como estamos teletrabajando tampoco lo facilita, pero podríamos haber comparado estos resultados con los resultados de expertos, que eso lo haremos. Y en aquel momento también lo colocaremos en la página web, bueno, primero os lo pasaremos. Entonces, que es importante porque aquí hemos obtenido lo que dicen los consumidores, pero luego sabemos lo que dice el experto. Y luego también otra cosa que es relevante es que guardamos algunas manzanas y se han hecho los análisis físico-químicos de las manzanas que probaron, tanto el experto como los consumidores. Entonces, que todavía tenemos información interesante que no la hemos puesto conjuntamente. O sea, está todo analizado, pero no lo hemos puesto conjuntamente. Aquí solamente se ha mostrado lo que es la parte más de economía, de marketing, pero que esto lo podemos complementar con una parte más técnica y yo creo que va a dar unos resultados muy ricos. Pero eso será pues para la siguiente vez que nos invites. Nos invitas a las dos y... Claro, exacto. Y lo ponemos en común. Ya digo que yo lo hubiese presentado si Celia le hubiese parecido bien, que seguro que le parecía, pero vinimos las dos de vacaciones y sin estar trabajando en el centro no nos ha resultado fácil. Entonces, bueno, yo, de todas maneras he estado 1 hora, o sea que si lo hubiese metido me hubiese tenido que dar 1 hora y media. Entonces, para 1 hora era lo que era y ya está. Pero que hay más información y que la pondremos conjuntamente y creo que va a ser muy interesante. Sí, yo creo que aunar, que teneros a las dos presentes para poder dar vuestra visión y exponer conjuntamente los resultados va a ser muy interesante. Me ha surgido una pregunta, porque cuando hablabas del precio de las manzanas en ecológico, ¿no? ¿Cuánto la gente está dispuesta a pagar por las manzanas ecológicas? Se decían 2,70 y pico, ¿no? Bueno, pero eso es la media.
Lo que pasa es que las medidas esconden muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero luego fuisteis a un supermercado, has dicho, una tienda, y estaban a 4,76 euros el kilo de manzana ecológica. Pero ¿en qué época hicisteis el estudio? Porque depende también, los precios fluctúan en función de la temporada también, ¿no? Pues es que no recuerdo ahora exactamente cuándo lo hicimos. Lo que pasa es que yo en la hoja le espero haber puesto la fecha, o por lo menos la fecha en la que se grabó, no recuerdo. Yo creo, fíjate, pues a lo mejor fue... Es que no sé si fue cuando hicimos, antes del piloto, yo creo que cogimos datos en julio, pero luego volvimos a coger datos antes de hacer el experimento. Claro, porque nosotros éramos conscientes de que, claro, al final ya no había manzana, y si no era de cámara o la nueva. Entonces creo que lo tomamos en los dos. Claro. Pero no sabría decírtelo, tendría que mirar en concreto ese precio. Es que era el único precio que tenía, entonces es el que tenía que poner. Sí, porque me ha sorprendido mucho este precio de 4,76 porque no es un precio, no es el precio habitual de las manzanas ecológicas de temporada, ¿no? Suele estar mucho más cerca del precio de las manzanas. No tan bajo como las convencionales, pero no hay esta diferencia tan grande. Ya, pues a lo mejor en concreto ese precio fue de antes, eso no te lo podría decir. Sí, bueno, es que me ha llamado la atención solamente eso. Y no sé si alguna de las personas que nos está escuchando tiene alguna pregunta, alguna reflexión. Podéis encender el micro, como somos poquitos, podéis encender el micro y preguntar lo que queráis. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Parece que no, pero nos están escuchando, ¿eh? Muy bien. Pues, mira, Gabriela. Sí, una cosa, es lo que dice Azucena es así. Yo recuerdo que tomamos el precio antes del piloto, unos 15 días, igual tenemos las fechas, pero sí, tomamos los datos antes del piloto, los datos de los precios, ¿no? Lo hicimos algunos por internet y otros fuimos a las tiendas con Belinda en ese momento, que era que me estaba ayudando. Nada más, era la aclaración. Gracias. Muchas gracias por la aclaración, Gabriela. Y yo te quería preguntar así, si pudieras tantear un poco, con estos resultados, ¿qué aceptación en el mercado crees que tiene la fruta del Manubles y qué estrategia propondrías? ¿Qué estrategia de marketing propondrías para los productores y para el proyecto, para vender nuestra fruta? Pues yo también me he preguntado esto, porque ahora estoy escribiendo el informe y querría hacer unas recomendaciones. Y he estado dando vueltas a la cabeza, lo que pasa es que, claro, con la presentación y todo, yo creo que, claro, hay que ver también, es que lo que no tengo muy claro es hacia qué canal lo llevaría en primer lugar. O sea, lo que está claro es que hay que dar información. Hay que dar información de la zona, hay que dar un poco una breve información, pues que es una zona de baja densidad de población. Bueno, habría que dar información del Manubles. Yo creo que a lo mejor también habría que dar información sobre las propias manzanas, las características de las manzanas. La gente tiene mucho desconocimiento, porque eso no lo he mostrado aquí, pero también a veces le decíamos, ¿qué variedad acaba de probar? Y la confusión era enorme, porque unos te decían Golden, otros te decían, bueno, lo que se les ocurría. Entonces yo creo que hay muy poca información, entonces también habría que dar una información sobre las propias manzanas. Y luego, ¿a qué canal? Yo iría al canal de los supermercados. Es que en los supermercados, aunque sea difícil, hay que ir, porque si os fijáis, un porcentaje muy alto se compra en supermercados. Entonces, yo intentaría entrar en un supermercado que sea un poco más pionero en vender este tipo de productos, e intentaría allí hacerme publicidad en primer lugar. Siempre es más fácil, además, también vender a un único sitio, claro, porque la zona es que no está muy cerca de Zaragoza. Entonces, siempre sería más fácil, es que hay que darse a conocer. Lo primero es que hay que darse a conocer. Yo no creo que ningún producto local, ni manzanas de Manubles, ni cerezas de Calatayud, o sea, ningún producto local va a entrar así masivamente de una primera vez. Entonces hay que entrar poco a poco, hay que darse a conocer. Entonces yo creo que habría que intentar llegar a alguna tienda en Zaragoza, algún supermercado en Zaragoza, porque ya hemos visto que donde lo van a comprar son en fruterías,
y en supermercados. Entonces hay que entrar en algún supermercado que esté un poco más por los productos locales y a lo mejor en algunas tiendas también que estén más por este tipo de productos y darse a conocer. Y luego ir jugando un poco con las variables de marketing, ¿sabes? Bueno, el producto es el que es un producto bueno, ese ya lo tenemos bien. Y luego pues habría que ir viendo un poco el precio, habría que ir jugando un poco con los precios para ver cómo se van aceptando. Y luego también con las variedades, porque la Golden parece que es más aceptado por el consumidor, pero bueno, la Reineta también es una manzana emblemática de aquí de Aragón, entonces a lo mejor también publicitándolo de alguna manera. Entonces yo jugaría un poco con la información, que se puede llamar promoción, con los precios, intentaría no entrar con un precio a lo mejor muy alto, desde luego más que las manzanas sin diferenciar. Intentaría entrar en un supermercado y alguna tienda y darme a conocer. Es que estos productos tienen que ir poco a poco dándose a conocer. Yo no sé si habéis leído en el Heraldo del Domingo, creo que fue, que Eroski puso una noticia promocionada de todos los productos que vende y allí hablaba cómo había llegado a acuerdos con diferentes comercializadores y citaba que había llegado uno con la Asociación de las Cerezas de la zona de la comarca de Calatayud. Entonces yo creo que es la forma. Ahora también, yo por ejemplo, si hubiese sido otro año que no es el en el que estamos, cuando los supermercados hacen estas campañas para el Pilar, que venden productos de la tierra, claro, estar allí con la manzana, que además acaba de salir, que está saliendo en la cosecha, también hubiese sido una forma muy buena de entrar, ¿sabes? Porque yo que sigo un poco todo lo que venden los supermercados, pues todos suelen hacer esta campaña alrededor del Pilar. Este año no sé si la van a hacer. Bueno, la pueden hacer perfectamente aunque haya fiestas, porque eso no provoca nada, ¿no? Entonces hacen esta campaña de productos regionales y entonces, bueno, pues ahí a lo mejor habría que estar, que es muy sencillo, que son unas semanas y a lo mejor es una manera también de ir sondeando el mercado. Es que hay que buscar nichos, oportunidades tanto de lugares como de momentos en el tiempo, ir dándose a conocer. No sé, y luego, bueno, ya te digo que he estado un poco pensando también que recomendaciones daría más, entonces todavía no las he escrito, pero en el informe habrá algunas más, pero yo creo que es esto, hay que ir entrando en algunos lugares. Yo tengo claro que Zaragoza es la ciudad, porque bueno, aquí vivimos mucha población y muchas de ellas que provienen de los pueblos, entonces bueno, son gente que son bastante sensibles pueden ser bastante sensibles, e intentar buscar un nicho de mercado, y ese nicho de mercado pues habrá que ir poco a poco poniendo el producto en los lugares que nos resulte más fáciles o en los lugares que nos dejen ponerlos. Tampoco diversificar en muchos sitios por eso, porque yo creo que claro, luego la distribución puede ser más complicada. Entonces, si empiezas en un sitio, concentras un poco en 3 o 4 sitios, bueno, pues para darte a conocer podría estar bien. Y desde luego una cadena de supermercados sería interesante, porque ya habéis visto que un porcentaje muy alto se está comprando en supermercados, entonces no habría que dejarlo, y además esos pueden mover bastante volumen, también pueden ser más complicados. Entonces, no sé, yo empezaría por ahí. Y ya os digo, las recomendaciones lo pondremos en el informe, que el informe lo quiero acabar rápidamente, ¿eh? O sea, de aquí a una semana o 2 ya voy a tener un listado de recomendaciones más específicas. Ahora, pues muchas gracias, Azucena. Esperamos tus recomendaciones, que seguro que son muy interesantes y necesarias para enfocar, porque, bueno, como ya sabéis, vamos a sacar en breve la marca Fruta Valle del Manubles, que va a empezar con la Reineta. Como manzana estrella del valle, pues va a incluir la marca, va a empezar con la Reineta y luego se irá ampliando a otra fruta, empezando por las manzanas y luego otra fruta. Pues, no sé, por nuestra parte creo que ya estamos. Agradecer a Azucena el tiempo que nos ha dedicado y lo interesante que ha sido su exposición, muy, muy clara, y nada, todos los resultados recogidos. Seguramente que cuando tengamos la presentación, podremos analizar también los datos y los números con más certeza para ir ajustando las
las propuestas de promoción. Sí, no, la presentación te la mando ahora, eso sin problema. Vale, perfecto. Y bueno, para el resto de personas, esta tarde seguiremos con las actividades de la feria. En este caso, esta tarde tenemos una mesa redonda en torno a la conservación de variedades de frutales tradicionales. En colaboración con la Red de Semillas de Aragón, hemos organizado esta mesa redonda, en la que contaremos con 5 ponentes de excepción. Vendrá Inma Soriano, del Manubles, Carlos Gil, de la Red de Semillas, Laura Aceituno, de la Troje, de Madrid, Ignacio Ballenas, de la Asociación Gallega de Frutales Autóctonos, y Emilia Puyuelo, que nos hablará de cómo también en el norte de Aragón, en el Sobrarbe, están recuperando esas variedades tradicionales de fruta de montaña. Así que os esperamos esta tarde a las 7 en la mesa redonda y, bueno, muchas gracias a todas vosotras por disfrutar de esta cuarta feria de la fruta Valle del Manubles. Buenos días. Vale, buenos días, hasta luego. Pues ya está, ya hemos terminado. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Ha sido muy interesante, la verdad que sí. Me ha encantado ver la metodología de todas las cosas, cómo lo organizáis para poder sacar los resultados, y ha sido muy interesante. Muchas gracias. Pues nada, lo que te he comentado, que la presentación yo os la mando, la voy a mandar también a la biblioteca para que la pongan en el repositorio del CITA, porque allí así todo el mundo la puede descargar. Y el informe ya lo tengo bastante avanzado, pero sí, pero me quedan eso, un poco las recomendaciones. Vale, porque lo he ido haciendo la presentación, he ido viendo todo, pero tengo un poco que ponerme a pensar con los objetivos, a ver qué es lo que se podría decir. Entonces, cuando la tenga, os la mandaré primero a vosotros antes de colgarla en el repositorio, a ver qué os parece, y luego cuando me digáis, pues también, no sé si vosotros tenéis una página web donde vais colgando cosas, o lo colgamos en el repositorio del CITA y lo podéis publicitar como... Por ahora sí, por ahora en el repositorio del CITA, y luego si vemos que nuestra página web es un poco precaria, entonces no sé si soporta mucha documentación adjunta. Entonces, no, es que lo que podéis hacer, lo ponemos en el repositorio del CITA y así vosotros podéis poner el link. Entonces no necesitáis tenerlo en vuestra página, esa es la ventaja. Sí, lo haremos así mucho mejor, exacto. Muy bien. Vale, bueno, oye, muchas gracias. Oye, otra cosa que todavía queda, lo que pasa que vamos a esperar un poco porque yo ahora tengo un poco de lío de aquí a fin de año, pero queda lo de lo de los estudiantes. Sí. Y ahí también puede haber resultados interesantes, que es complementario a esto. Claro, sí. Sí, haremos las dos cosas y veremos. Bueno, ahí también, sobre todo, la importancia que tiene el hecho de tener información y qué información es relevante para los consumidores, ¿no? A la hora de tomar. Claro, porque ahí cuando hicimos esas cosas que les preguntábamos, que eligiesen la mejor y la peor, toda esa serie de cosas, porque ahora hemos visto que la información es importante, pero claro, ¿qué información vamos a dar? Claro. Entonces, ahí veremos si es más importante decir que favorece el desarrollo rural o es decir más importante, ¿sabes? Entonces, por ahí fueron encaminadas un poco las preguntas que se hicieron. Entonces, yo creo que esa parte puede ser bastante interesante para afinar un poquito más. Claro que sí. Sí, seguro que sí. Hemos visto lo que es el producto, cómo han valorado el producto en sí mismo. O sea, lo que se llaman las características intrínsecas del producto. Pero nos faltan las extrínsecas, es decir, aquellas que nosotros podemos comunicar, qué es lo que debemos comunicar, que son todas esas que pusimos en esas preguntas. Entonces, ahora ya sabemos que lo han valorado bien el producto, pero el producto en sí mismo, lo que es el producto físico, pero tiene una serie de características que están allí también detrás, pero que la gente necesita conocer. Entonces, ¿cuáles valoran más? ¿Cómo enfocarlo? Para hacer un lema, porque claro, son frutas del Valle del Manubles, pero ahí veríamos, es que no recuerdo muy bien qué aspectos pusimos. Si hablar de luchando por los pueblos vivos o cuidando la naturaleza o viendo Claro, y eso es lo que vamos a sacar de esa encuesta, creo yo, porque no sé si te acordarás que yo me acuerdo que pusimos una serie de, pues eso, de valores que tenían, valores propios, mensajes, ¿a qué mensaje? Era lo que decía el de, tú no estabas el año pasado cuando habló el de Barrabés, que decía, es que lo que tenemos que crear es una historia. O sea, nosotros tenemos un producto, pero el producto no se vende. Nosotros tenemos que vender el producto con una historia, con una narrativa detrás. Entonces, eso es lo que
yo intenté, no sé si está conseguido, lo que intenté investigar con ese cuestionario. Sí, ¿Qué narrativa tenemos que acompañar al producto? O sea, está el claro, producto, está el logo. sí, El logo ya es una garantía, ¿sabes? sí, De que cumple unas determinadas cosas, pero ¿qué cosas tenemos que comunicar claro. preferentemente? ¿Sabes? Ujú, Entonces, eso es lo que creo que nos puede aportar los resultados de esa encuesta. ¿Qué narrativa le podemos poner a la fruta? Que va más allá de lo que es ella en sí misma. sí, sí. Mm. De hecho, podría ser muy interesante lo que comentabas de cuando hagamos la mesa conjunta con Celia, igual cuando ya estén analizados también los datos de lo que hicieron los estudiantes, ¿no? Que sería ya poner encima de la Ah, mesa sí, toda la todo, información, ¿no? todo. Y Sí, sí, y hacer no solamente un volcado de información, sino una aportación a nivel profesional de los diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué recomendaciones darían desde mm, cada uno? Ujú. sí, eso estaría bien. Ya te digo, Claro. es que yo si hubiese sido otra época, o bueno, a lo mejor tampoco, porque en una hora ya has visto que yo, hombre, tampoco puede ser muy rápido porque hay que contarlo bien. Claro, Entonces, pero claro, complementarlo con los datos que tiene claro. Celia sería interesante. Yo creo que también nos daría una perspectiva como más técnica, claro, porque el Ujú. consumidor, hemos visto que es que yo creo que se liaban con arisnosidad, con Sí, claro. jugosidad, ¿sabes? Por eso al final yo muchas veces se decía, Complementa. no, ¿eh? Claro, eso también puede complementar la información que das de la calidad del producto, ¿no? Si Claro, son expertos los que han hecho esa caracterización, pues la descripción de tu producto es mucho más afinada, ¿no? claro, por eso yo decía, hay que darles información, porque es que a lo mejor ellos piensan que la manzana reineta es harinosa cuando la manzana reineta es que no es harinosa. Claro, sí, sí, Entonces, pero que habría que decir, esto es la característica que tiene. Luego que a ellos les parezca ya es otra cosa, pero es que hay que definir qué es lo que es, ¿sabes? claro. Entonces, que eso también sería otra de las cosas que habría que comunicar. Pero vamos, lo importante es eso, qué historia montamos alrededor de este producto, Ujú. Esa es la ¿sabes? cosa. Que es lo que salía un poco en el cuestionario este que hicimos con los estudiantes. Yo creo que tiene que salir de ahí. Ellos hicieron unos análisis descriptivos, ¿eh? O sea, ellos Ujú. hicieron unas medias y ya está, pero bueno, yo haría algún análisis más. Más cualitativo, ¿no? No, lo haría más cuantitativo, pero intentando extraer como más información. Porque en una Ujú. media, claro, todo se pierde en la media. Ujú. Vale, ¿Sabes? Que es también un poco lo que ha ocurrido aquí. O sea, yo estoy dando valoraciones medias. Luego podríamos decir, bueno, pues las valoraciones de las personas que compran en el mercado de claro, productos biológicos o los que compran solamente en supermercados, por ejemplo. Claro, claro. si es un 51% compra en Mercadona, o sea, a lo Ya. mejor es que tendríamos que quitar a esa gente y centrarnos en ver lo que piensan los Claro. demás, Ver cuál es el ¿sabes? perfil, ¿no? Claro, ver cuál es el perfil de consumidor al que vamos a poder tener acceso, ¿no? Claro, Ujú. efectivamente. Sí, hacer Ujú. una segmentación. Claro. Mm, Muy bien. sí. Bueno, Bueno, Edurne, pues nada, oye, muchas gracias. Seguimos en contacto. venga, Que igual, vaya hasta bien. luego. Gracias, adiós. Adiós.